La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la FM al sur de nuestra capital. También integran la red Sodonco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Hay otra red de radios que se unen a esta transmisión. En Huánuco tenemos a Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimaguas Radio Oriente, en Los Ángeles, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos ponen sus pantallas, Fuego TV a través de Bets Cable 30, nos pueden ver también por ahí, y también a Tagua nos ponen podcast para que usted nos escuche en cualquier momento del día, mientras va manejando, va escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Además, las plataformas móviles por donde usted nos acompaña todos los días, por donde nos está mirando, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Y si usted quiere ayudarnos a esta emisora, que es una emisora cultural, pastoral, pues puede hacerlo entrando a la página web, busca PayPal, ¿no? Y allí puede realizar sus donativos ahí. O también, más práctico, ahí sale en la pantalla, en este momento sale el QR, que son esas rayitas, acerca su teléfono y tenemos todas las billeteras electrónicas y nos puede donar lo que usted pueda, lo que usted desee. Para nosotros toda ayuda va a ser muy, muy importante. Muy bien, Rosa María ya está lista porque hoy día tiene mucho que decirnos, las expectativas para el discurso, el mensaje ante el Pleno del Congreso a las 5 de la tarde. Ayer se aprobó la admisión para el debate de la vacancia con 76 votos. ¿Qué pasó ahí? Todo esto nos va a contar Rosa María Palacios. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país y en el mundo. Vamos a empezar la mañana antes de entrar en materia, porque hay mucho que contar, con las noticias de nuestros auspiciadores. Empezamos con la mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa.
Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Costa de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las hermanas dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y por último, ASB, Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadores, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, y estamos con ustedes nuevamente con, como decía Abel, mucha información. Vamos a hablar también con el doctor Tincopa del Centro Huilla, que en la segunda mitad del programa, para hacer un poco de análisis de una situación que es bastante complicada. Pero antes de ir a la actualidad, permítanme retroceder un poquito en el tiempo. Hoy es 15 de marzo. Hace 2 años, domingo, en la noche, apareció en nuestras pantallas el presidente Martín Vizcarra y anunció el inicio de lo que sería uno de los procesos más duros que ha tenido que soportar en mucho tiempo el pueblo peruano. Un estado de emergencia para combatir las consecuencias de este virus, del que sabíamos tan poco, y que ya era una amenaza letal para la humanidad. Hay que hacer un balance en algún momento, y se han hecho ya varios preliminares. Será el balance cuando la pandemia se vuelva ya finalmente endemia, probablemente dentro de un año más. Pero lo cierto es que este episodio de la vida nacional nos cambió a todos. Y creo que en algunos casos sacó lo mejor de los seres humanos y en otros sacó lo peor de los seres humanos, pero que nadie puede decir que es hoy la misma persona que era hace 2 años. Y eso cambia a un país. Creo que eso tiene directa consecuencia en la forma en la que hoy nos comportamos políticamente. Somos un país que ha sufrido lo que se llama para las personas, ¿no?, un estrés brutal y estamos todos bajo el efecto del shock postraumático. Y como en otros procesos dolorosos para el país, no aprendemos a sanar, no nos damos el tiempo de sanar. La pandemia cambió nuestra forma de trabajar. Yo hoy día puedo transmitir este programa desde cualquier lugar donde esté. Nunca se nos hubiera ocurrido hace 2 años que eso era posible. Ni siquiera se nos hubiera ocurrido que teníamos en la radio la posibilidad técnica de hacerlo. La pandemia nos hizo enseñar a distancia, aprender a distancia.
Y hoy, buena parte de las clases universitarias en el Perú siguen siendo virtuales. Y buena parte de la masa laboral peruana formal va a seguir trabajando de manera remota. Eso cambió todo. Cambió nuestro tiempo de espera en el tráfico, cambió el uso de combustibles, el uso de transporte público y privado, cambió nuestra forma de comprar. Hoy usamos muchísimo más el Internet, confiamos más en que las cosas van a llegar a la puerta de la casa a través de cualquier sistema de despacho. Vamos a tener que seguir incrementando eso, creo yo, que resulta una metodología mucho más útil que asistir todos a lugares de abastecimiento de productos. Y así, la medicina cambió. Hoy tenemos telemedicina que hace 2 años hubiera sido imposible de siquiera considerar. Lo más importante, creo yo, la humanidad demostró que podía desarrollar una vacuna en 10 meses. Ese es el mayor triunfo de la humanidad frente al virus. Un triunfo extraordinario. El virus se va a llevar 6, 7 millones de personas, pero no 100 millones de personas. Sin las vacunas, sin las medidas de contención física que hemos tenido, hubiera sido muchísimo peor. Hace 100 años, una gripe, la gripe española, se llamó así, asoló a la humanidad y se llevó a 100 millones de personas. Se sabía poco, mucho menos, pero ya se sabía que había que ponerse mascarilla, que había que aislarse, que el virus se contagiaba de persona a persona y que esta contención era importante. En el Perú se cometieron muchísimos errores, los hemos resaltado acá una y otra vez, que generaron traumas enormes, enormes, y que causaron muchísimas más muertes. Se nos aglomeró desde el 15 de marzo del 2020. Al encerrarnos, nos aglomeraron, aunque parezca paradójico. Nos obligaron en unos horarios insensatos a adquirir las cosas básicas que la gente tiene que adquirir. Y al reducir los horarios de atención al público, nos obligaron a todos a aglomerarnos y a contagiarnos. La primera y la segunda ola fueron devastadoras en el Perú porque no habían vacunas. La segunda ola, cuando ya se estaba vacunando, recuerden ustedes, fue peor que la primera. Cuando ya había algún nivel de vacunación, incipiente, pero ya lo había. Imagínense ustedes si no hubieran tenido ese pequeño nivel de vacunación, lo que hubiera sido. Y la tercera ola ha sido muy sencilla. Claro, porque tenemos más del 80% de la población adulta vacunada. 84% de la población adulta del Perú ya recibió 2 dosis. Y puede ser que por inmunidad natural, es decir, aquellas personas que ya se contagiaron y sobrevivieron, la inmunidad alcanzada por el Perú sea altísima en comparación con cualquier otro país del mundo. Pero ¿a qué costo, no? ¿Pero a qué costo? 200.000 muertos más, hoy más. En fin, vamos a seguir hablando de esto, de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal. Pero siempre hay que resaltar las cosas extraordinarias, ¿no? La solidaridad, la cooperación de unos con otros, la lucha por conseguir cosas tan básicas como el oxígeno, la entrega de muchos que tuvieron que cuidar a otros estando enfermos. Eso no se olvida y no creo que lo vayamos a olvidar nunca. Ahora tenemos que hablar de la política menuda, pero que en realidad tiene relación con lo anterior, ¿saben? Cuando uno ve las reacciones tan polarizadas, ve una población tan irritada, tan irascible, ¿no? Yo creo que es millones de personas sufriendo de estrés postraumático, pero todavía no nos damos cuenta. ¿Qué pasó ayer en el Congreso? La moción de vacancia tenía que ser admitida a trámite ayer con menos votos incluso. Los 52 se calculan sobre el número total del Congreso. De 130 congresistas correspondía a 52, pero como había varios con licencia,
se necesitaban 50 votos. ¿Ok? Se aprobó con 76. Ustedes dirán, ¿qué pasó? Más adelante vamos a ver, analizar esto con el señor Tincopa. El Centro Willac publicó un cuadro muy interesante en el cual se compara la admisión a trámite de la moción que se presentó en diciembre con lo que se hizo ayer. Y claro, el grupo duro vota igual, y por grupo duro me refiero a los dos lados. Avanza Perú, Renovación y Fuerza Popular votan a favor de la moción. Por el otro lado, Perú Libre, Juntos por el Perú, Perú Democrático, vota en contra. Lo que cambia es el centro oportunista que tenemos, que no es centro, es un grupo de gente oportunista. Acción Popular está con la soga al cuello. Todo el mundo comenta el problema de los niños, ¿no? Este entreguismo absoluto al gobierno a cambio de obras. Estos niños, bueno, ayer votaron disciplinadamente a favor de la admisión a trámite, a diferencia de la vez anterior. Lo mismo con APP, lo mismo con Somos Perú y lo mismo con Podemos. Con algunas excepciones. Incluso con una excepción en el partido de Perú Libre, el congresista Pariona votó en abstención. Miren ustedes por qué, lo he explicado hoy día, he leído la nota en El Comercio. Porque no se ha atendido a su pueblo en Huancavelica. Es decir, porque si van a haber niños, ¿por qué no atienden a mis niños también? O sea, ¿se pueden imaginar? Estás discutiendo la imputación objetiva de una conducta inmoral a un presidente y tu voto lo canjeas porque tienen que hacer unas obritas en tu pueblo. Ese señor no puede ser congresista nunca más porque no entiende de qué se trata su trabajo. O sea, a ver, ser congresista no significa que te dan un poder para que tú lo canjees por lo que a ti te parece. Eso no es ser congresista. A ti, además, te dan el poder a ti, no al partido, no al grupo, no a las ideas, no a la ideología, no al pensamiento, no, a ti. A ti, Rosa María Palacios, te damos un poder y tú acá tienes tu cuota de poder y ese poder vale para tumbarse al presidente, tumbarse a un ministro, a cambio de que te den algo que tú quieres para tu pueblo o para ti, no importa, o sea, lo que tú quieras. ¿Qué clase de democracia es esa? ¿No entendieron cuál fue la inducción cuando fueron los primeros días al Congreso? Dios mío. Ahora, el pueblo votó por ellos, ¿no? Y ha dicho que incluso podría votar por la vacancia del presidente si el pueblo se lo pide. Yo no sé si uno levanta un teléfono y dice, aló pueblo, y escuchas la voz de Dios que te dice qué es lo que tienes que hacer. Por Dios. Muy bien. Somos Perú, me parece que uno votó en contra y obviamente lo mismo en Acción Popular. Y en Podemos creo que también uno votó en contra. En el grupo de los no agrupados, que son 3, Susel Paredes y Flor Pablo votaron en contra y Ed Mala votó a favor. Partieron su votación. Está bien, vamos a ver qué pasa ahí. Porque es evidente que Acción Popular, APP, a la hora de votar la moción de vacancia, porque ahora sí se va a votar, ya está admitida a trámite, ya se tiene que votar, el presidente tiene derecho a presentarse, se va a votar. En el momento en que se vote, ahí vamos a ver, pues, y no hay los 87 votos. No hay. Pero además, discúlpenme que sea aguafiestas, lo he explicado 100 veces, pero hay que volver a explicar una más. Que tengan 87 votos no significa que sea constitucional vacar al presidente porque no nos gusta el presidente. Eso lo hicieron con Vizcarra. Está mal. Hay que repetirlo una y otra vez, porque el que venga, o sea, ¿cuánto tiempo creen que puede durar Keiko Fujimori presidenta con un Congreso de las actuales características? ¿Qué es lo que va a tener? ¿9 meses? ¿10 meses? Menos, ¿eh? Es decir, no hagan las cosas mal
porque en política todo te regresa. Mi sugerencia ha sido y sigue siendo la misma. Reformen la Constitución e introduzcan el juicio político. O por último, deroguen el artículo 117 de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado durante su mandato. Una u otra. Asunto que es perfectamente constitucional en en el derecho constitucional comparado. Juicio político al presidente de la República por delito común hay en muchos países. No es nada del otro mundo. El Perú nunca lo tuvo para darle estabilidad a una democracia que siempre era precaria. Pero ahora que dura más en el tiempo, ya no tenemos regímenes militares, ya no tenemos dictadores militares, sería bueno introducir el juicio político al presidente de la República durante su mandato. Con las garantías de un congreso o lo que ustedes quieran, pero no basta con tener los 87 votos. Entiendan eso de una vez. No lo entienden o no lo quieren entender. Muy bien. Mientras tanto pasan cosas en simultáneo. El presidente de la República había pedido ir a hablar hoy a las 9 de la mañana al Congreso. Tal es así que ayer, mientras planificábamos este programa, yo y Abel estábamos un poco cabezones sobre si teníamos que interrumpir o no nuestra transmisión para dar pase al presidente, etc. Pero bueno, el Congreso, que lo que quiere es hacer sentir su poder en la mezquindad, no, a las 9 de la mañana no, a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos el poder. Y una carta penosa de María del Carmen Alba, penosa, si me permiten mi constitución, que está acá a la mano, donde le dice primero la hora que a mí me da la gana, porque yo quiero, ¿ya? Y le dice de qué puede hablar y de qué no puede hablar. ¿Ah? Primero le pide que adelante los temitas, ¿ya? ¿Sabes qué me parece? Esas entrevistas que a veces uno pacta y voy a entrevistar al señor tal y el señor tal manda a decir que adelante las preguntas, por favor, ¿ya? Así que gracioso. Nosotros no adelantamos, aunque sean los temas. ¿De qué tema va a ser, pues? De lo que estás haciendo, de tu trabajo, de lo que te dedicas. Muy bien. Así parecía, que adelante los temas. Parecía jefe de prensa, de parlamentario, María del Carmen Alba. Y luego lo invocaba a que no hable de nada que tuviera que ver con la agenda planteada en la moción de vacancia. La moción de vacancia, como ustedes han visto, como lo hemos hecho en este programa, tiene 20 puntos que cubren más o menos todo lo que ha pasado en los últimos 7 meses. O sea, no hable de nada. Y además, todo el Perú le dice, señor, dé la cara, responda. Y si hoy día no responde a las 5 de la tarde sobre esos temas, termina de hablar y lo hacemos puré por no responder nada. ¿Qué dice la Constitución? Siempre es oportuno leerla, ¿ya? En el artículo 118, que es el que nos interesa, ¿por qué nos interesa el 118? Porque el 118 están las atribuciones del presidente, ¿ok? El 118 dice, corresponde al presidente de la República. Hay una larga lista de cosas que le corresponden. Muy bien. La número 7, el inciso 7 dice, corresponde al presidente de la República dirigir mensajes al Congreso en cualquier época, Nada más. Mensajes en cualquier época. ¿Eso qué quiere decir? Cuando le dé la gana, cuando quiera, cuando le provoque. ¿Dice el artículo sobre qué? No, pero dice otras cosas. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. ¿Qué día se instala la primera legislatura ordinaria anual? Tic-toc, 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 tic-toc. El 28 de julio, pues hijo, es facilísimo. El 28 de julio de cada año, además de que son fiestas patrias, celebramos a San Martín, la declaratoria de la independencia nacional, se instala la primera legislatura ordinaria anual. ¿Ya está? Este es el artículo que obliga al presidente a darnos un discurso
todos los años el 28 de julio. Eureka, lo hemos descubierto. Muy bien. Entonces, de nuevo, desde el principio, corresponde al presidente de la República dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales, esos, solo esos, los anuales, los que da el 28 de julio al instalarse la primera legislatura ordinaria anual, los mensajes anuales contienen, ¿qué contienen? La exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. ¿Ok? Los mensajes del presidente de la República, todos, plural, los mensajes, salvo el primero de ellos, que da, ¿cuál es el primer mensaje oficial ante el Congreso? El del 28 de julio del año en que él juramenta. Dice lo siguiente: los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. ¿Ok? Fácil, ¿no? ¿Por qué el primero de ellos no puede ser aprobado por el Consejo de Ministros? Alguien me escribía en Twitter y decía, por favor, hijito, esfuerza. El presidente va a jurar, lo han elegido, primera vuelta, segunda vuelta, disputa, ¿no? Anuncios, quién va a ser su gabinete, todo va. Va el 28 de julio. Juramenta y da un discurso. ¿Ha juramentado el primer gabinete? No, pues, no ha juramentado el primer gabinete, porque el primer gabinete tiene que esperar que jure primero el presidente para jurar delante del presidente. Por lo tanto, no hay un gabinete, no existe jurídicamente un gabinete que pueda aprobar el primer mensaje del presidente. ¿Ya? A veces la Constitución es muy detallista, ¿no? Esto es un exceso de detalle, si quieren, es obvio, pero mejor explicarlo no vaya a ser. Entonces, hoy que va a ir el presidente a hablarle al Congreso, lo que le va a decir, ya se lo dijo al Consejo de Ministros, o hoy día tendrá que discutirlo nuevamente con el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros sabe lo que va a decir el presidente. De repente no le gusta, se ha filtrado, la señora Alba no quiere que hable de ciertos temas, pero yo les puedo adelantar a todos qué cosa va a decir el presidente, ¿ah? No es mucho, no tienes que ser un gurú ni estar en el Consejo de Ministros. El presidente se va a victimizar. De todas maneras, está en su ADN. Pobrecito yo. De todas maneras. 2, se va a victimizar señalando que es un campesino pobre, rural, que viene del pueblo, que Lima no le quiere dar la oportunidad de ser presidente. Digamos, es una línea argumental clásica, ¿no? No, le funciona, además, le funciona porque es una cantaleta demagógica que en provincia tiene mucho éxito. Hasta que algún día se van a dar cuenta en todas las provincias del Perú que es la misma cantaleta demagógica de echarle la culpa a Lima. Funciona, porque hay que echarle la culpa a algo o a alguien, pero de eso va a hablar. Y 3, que los malditos medios de comunicación están todos coludidos para desprestigiar. Y que él va a seguir siendo el presidente del Perú, porque el Perú lo ha elegido hasta el 28 de julio del año 2026. Eso es todo lo que va a decir, ¿ah? Yo sé que mi amigo Juan Carlos Tafur dice que sería una extraordinaria sorpresa que se pare delante de todo el país y que digan, ¿saben qué, muchachos? Creo que no estoy preparado. Adelantemos las elecciones y los vamos todos. Wishful thinking, no creo que eso pase. O sea, no. No va a pasar. Ah, y también va a decir que es inocente de todas las imputaciones y que ya va a mandar a su abogado. O sea, no tenemos que ser muy adivinos, ¿no? Me victimizo porque soy pobre pero honrado, y luego los malditos medios de comunicación, y soy inocente. No demora mucho. Mientras tanto, tenemos más en las judiciales, ahora sí.
la Fiscalía desplegó ayer enorme actividad. Anoche se allanó un departamento en Magdalena donde Cuarto Poder había señalado que vivían los sobrinos del presidente de la República. ¿Ustedes se acuerdan de los sobrinos del Pato Donald? Yo no sé por qué tengo esta idea de Hugo, Paco y Luis, ¿no es cierto? Que todos hablan a la vez y viven juntos y hacen actividades juntas, no lo sé. No son hermanos, ¿eh? Eso hay que decirlo, pero todos tienen la calidad de sobrinos. Muy bien. La Fiscalía llegó y lo que ha incautado es el video de la cámara de seguridad, que ya los tenía Cuarto Poder, hay que decirlo, porque han pasado bastante de los videos de cámara de seguridad. Miren, un consejito a los muchachos en fuga, ¿ya? No te mudes a un edificio que tiene 200 departamentos, porque va a haber un grupo de vecinos que no te va a querer. Y las cámaras de seguridad están en todo el edificio, un edificio es nuevo. Son más o menos nuevos edificios que se han levantado en los últimos 10, 15 años en Lima. Entonces, mala idea. En la casita de Zarratea era muchísimo más caleta. Te buscas otra parecida. Muy bien. Hacen un contrato con personas que no viven en Lima para simular, ¿no es cierto?, que no viven ahí cuando por lo menos ahí desarrollan algún tipo de actividad y los captan además en plena mudanza. ¡Qué terrible vida! Si el presidente quiere contratar a sus sobrinos en calidad de lo que quiera, tiene que pasar por la formalidad de hacerlo a través del sistema, digamos, público. Y si quiere que sus sobrinos sean parte de un aparato político que él dirige, bueno, tiene que crear una organización política, tener un aparato político y darles un cargo dentro del aparato político. Pero de nuevo, la informalidad y la chichería. Y el problema es que estos señores, sobrinos, según Karelim López, son la vía de acceso al presidente. Y todos quieren llegar al presidente para ver qué consiguen. Entonces son la puerta de entrada, son los porteros de Palacio de Gobierno. Ya los están investigando. Ya los están investigando por el caso del puente Tarata 3. También. Y por supuesto ayer actividad. Y en la mañana se esperaba que Bruno Pacheco asistiera a la Fiscalía personalmente o virtualmente, porque también se puede asistir a diligencias virtuales hoy, pero ninguna de las dos cosas sucedió. Y hay que decirle a la defensa de Bruno Pacheco que eso es muy malo para Bruno Pacheco, pero muy malo. ¿Por qué? Porque cuando tú no asistes a tus citaciones y no te excusas apropiadamente, tu certificado médico, lo que sea necesario, comienzas a establecer un patrón de conducta que es perjudicial para tus intereses. Es decir, la fiscalía puede decirle al juez, este señor perturba la actividad probatoria. Y cuando tú perturbas la actividad probatoria, eres candidato a prisión preventiva. Y con la información que hay sobre Bruno Pacheco en este momento, yo de verdad no entiendo por qué la fiscalía, en algunos de los casos ya, por lo menos en el caso Sunat, por ejemplo, no formaliza la investigación preparatoria y solicita prisión preventiva. El caso está redondo, ¿qué más quieren? Él pide, solicita favores determinados para un grupo de personas, para varias personas, en diferentes momentos. Hace ver que tiene poder, que de él depende el nombramiento de la persona a la cual está pidiendo el favor. Por Dios, señor fiscal, ¿qué más quiere? Está el cadáver ahí, el asesino tiene la pistola en la mano, le sale humo, lo acaba de matar. No es flagrancia, pero casi, por Dios. O tal vez no asistió porque el señor Bruno Pacheco ha huido del país. Y lo del sábado fue una maniobra distractiva. O está negociando con otra fiscalía que no conocemos. Más o menos parecido a lo que hizo Karelim López. Y hablando de Karelim López, ayer su defensa señaló que el doctor César Nakazaki, en un tuit que tenía mucha información, señala que Karelim López el día 8 de marzo, también en el contexto de la ampliación de su colaboración,
le comunicó a la jueza que había recibido un pedido de una persona cercana a Aníbal Torres, un pedido por escrito, el cual le decían que tenía que retractarse, denunciar a la fiscal Taquira y al fiscal Bel Navarro, y que con eso su situación se iba a arreglar. ¿Qué va a decir Aníbal Torres al respecto? No lo sé, pero eso es lo que ha dicho la señora Karelyn López. Así que así estamos esta mañana, repletos de noticias judiciales, el Congreso movido para las 5 de la tarde. No se agiten, porque les digo de verdad, sorpresas no va a haber. Y mientras tanto, un mundo en llamas, porque además de la pandemia hoy tenemos una guerra que sí afecta a Latinoamérica, porque afecta a los precios de muchas de las cosas que consumimos en América Latina y que importamos. Una guerra que además va a consumir muchísima materia prima, donde el precio del cobre va a ser muy importante para el Perú. Y va a ser muy importante en la medida en que el Perú produzca cobre sin parar todo este año y no tenga una carretera bloqueada o una mina sitiada sin agua como Cuajone, porque tiene, ¿no es cierto?, un ministro de Economía y Finanzas que tiene peso político. Hoy día Augusto Álvarez tiene una columna sobre eso, porque tiene un ministro de Energía y Minas que no está cuestionado por todo el mundo, porque tiene un ministro del Interior que puede hacer cumplir la ley, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos. Pero nada de eso va a suceder por la pésima gestión de gobierno que tenemos. En fin, a ver, tenemos que irnos a la pausa, ¿no es cierto? Tenemos que irnos a la pausa, agradeciendo a ASB, Estudios Contables y Auditoría, firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudios Contables son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en nuestra página web www.asbcontable.com contable. Y nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con Fernando Tincopa, que ha hecho unos cuadros muy interesantes, Rosa María, para entender qué pasó ayer en el Congreso. Y también algunas personas preguntan qué pasó con Flor Pablo y Susel Paredes, que votaron en contra de la admisión. Bueno, con todo eso volvemos tras la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos ya compartiendo a través de todas las plataformas: en Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quiabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Bancaya, Radio Estación Lar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Guanta, Radio Continental; Onda Digital TV nos pone en sus pantallas; Fuego TV, Ves Cable número 30, AM Tagua, y también las plataformas móviles, el Facebook de Santa Rosa, de Quiabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web. Rosa María Palacio ya se encuentra con Fernando Tincopa, analista político, que ha elaborado unos estupendos cuadros para entender lo que pasó el día de ayer. Adelante, Rosa María. Muy buenos días a Fernando Tincopa por estar nuevamente. Gracias con nosotros. Efectivamente, el Centro Wiña, que él dirige, ha publicado unos cuadros muy interesantes sobre el movimiento de los votos en el Congreso de la República, que nos ayudan a entender qué pasó. ¿Por qué en diciembre, por hechos algunos parecidos a los que se consideran en esta moción, ahora ya algunos más,
En diciembre la moción no alcanzó ni siquiera los votos para ser admitida a trámite. Y ayer obtiene 76 votos, lejos todavía de los 87, pero ciertamente muchísimo mejor que lo que había en diciembre del año pasado. ¿Qué cambió ayer? Si es que algo cambió en realidad. ¿Quieren irse los congresistas? ¿Quieren que Dina Boluarte sea presidenta? Eso podría ser cierto. Vamos a conversar de todo esto con Fernando Ticocpa, que ya nos espera. Gracias nuevamente. Y vamos con la primera pregunta, que creo que es obvia. ¿Cómo analizan ustedes el cambio en la votación de los partidos cambiantes? Vamos primero con Acción Popular. ¿Qué pasó en Acción Popular? Rosa María, ¿qué tal? Curioso lo de Acción Popular porque días antes, gran parte, o la mayoría casi del partido, había votado a favor de admitir la confianza al Premier. Y es como un grupo de congresistas mayoritariamente a favor de darle la confianza al gabinete del Ejecutivo, pero que luego votan a favor de admitir la vacancia contra el presidente. Y lo que uno podría pensar es que probablemente la segunda votación responda más al interés particular de mostrarse como oposición para compensar la primera imagen oficialista que estaban dando. Adicional a eso... Fernando, si me permites, por favor, una interrupción. Después vamos a hablar un poquito más de esto, pero me acaban de confirmar, y ya lo veo en el portal del Comercio, que ha fallecido Bernardo Roca Rey. Creo que eso merece un programa completo, en realidad. Yo no estaría aquí sentada si no fuera por él. El año 2004 me dio la más grande oportunidad de mi vida, que fue trabajar en Señal Abierta en América Televisión. Fue él el que tuvo la idea de jalarme y darme un programa a las 11 de la noche en Señal Abierta para pelear en ese entonces el rating con César Hildebrand, y tuvo enorme confianza de que yo lo haría bien. Y durante 7 años trabajé muy directamente en América, trabajé directamente en América Televisión, a veces con él un poco más alejado. Bernardo hizo cosas extraordinarias por el periodismo en el Perú, y muchos somos los que estamos en deuda con él. Nos defendió con todo, hay que decirlo, frente a un sector de su familia que no nos quería nada. No, hablo en plural porque éramos un grupo grande de periodistas en el año 2011. Pero no solamente eso, sino que hizo grandes cosas como Canal N, que es su criatura, su hijo, la revista Somos, muchísimos de los suplementos que ustedes han leído en el Comercio, una cantidad enorme de actividad editorial. Y eso en el mundo del periodismo, porque además era biólogo de profesión, un hombre muy curioso por todo en la vida, y que tuvo un entusiasmo gigantesco por la gastronomía peruana. Sus últimas aventuras culinarias estaban en el pisco, tenía gran fe en el pisco peruano, que también desarrolló. Y la última vez que me dio trabajo me lo dio en Espacio 360 para hacer algo muy parecido a lo que estamos haciendo ahora. Y me dijo, mira, tú tienes una idea de la cantidad de teléfonos Android que se han importado al Perú. Todo el mundo va a ver sus noticias en el teléfono. Tienes que estar metida dentro del teléfono. Y no les estoy hablando del año pasado, no les estoy hablando de la pandemia. Les estoy hablando del año 2013. Tenía esa visión. Y esa visión, además, lo hacía un extraordinario jefe, al que había que aterrizar, ¿no? Porque las ideas que tenía Bernardo siempre eran fantásticas, pero había que aterrizarlo en la realidad todo el tiempo. Una enfermedad se lo ha llevado, no ha sido el COVID, una enfermedad repentina, horrenda, un cáncer virulento. Hace pocos días sabía ya de la situación y sabía que era muy crítica y sabía que no quedaba más que esperar. Así que le avisé a todos, los que pude, a todos los que fuimos, en cierta forma,
recogidos por él a lo largo de su vida, ¿no? Somos varios. Y nada, me acabo de enterar de esta tristísima noticia y quería pedirte una pausita, Abel, por favor. Bien, vamos a hacer una pausa. Expresamos la solidaridad a su familia de Bernardo Roca Rey en este momento tan triste y penoso. Vamos a volver con Fernando Tincopa tras la pausa. Un momento, y mil disculpas, es un momento muy, muy triste. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hemos tenido que hacer una pequeña pausa por esta noticia tan triste que Rosa María acaba de recibir de Bernardo Roca, quien ha fallecido hace instantes y, como explicó Rosa María, tiene que ver mucho con su carrera profesional, con su carrera periodística, con todo lo que empezó a trabajar y todos la conocimos a través de la señal abierta. Es comprensible el momento, les pedimos a ustedes mil disculpas y en breve ya estará Rosa María con nosotros. Mil disculpas también a Fernando Tincopa por esta noticia. Estas noticias son así, ¿no? Salen en cualquier momento y nosotros tenemos que estar informando. Ya Rosa María ya está más tranquila. Es obvio, es lógico, hacemos nuestra oración por el eterno descanso de un gran visionario de la comunicación en el Perú. ¿Ya tenemos a Rosa María? Sí, yo no la tengo aquí en pantalla, por eso pregunto. Bien, Rosa María, no hay problema. Sigue, por favor, adelante. Gracias por el minuto que me han permitido. Para nosotros es una noticia, como les decía, muy, muy impactante, pero Bernardo era un gran defensor de la libertad de expresión y de que la información llegue a todos ustedes cada día, así que tenemos que seguir adelante con el trabajo y la tarea que nos convoca hoy. Estábamos hablando de los grupos políticos que han participado ayer activamente con su voto a favor de la moción de vacancia. Y Fernando nos decía que efectivamente hay estos cambios. Ahora, la pregunta que muchos de ustedes se deben hacer es ¿cómo podemos entender este cambio a la luz del debate que va a haber el próximo 28 de marzo? Es decir, este es un cambio estratégico para que la población vea que grupos como APP, como Acción Popular, como Somos Perú o Podemos siguen siendo de oposición, ¿o crees que comienzan a pactarse ya compromisos con ellos para que efectivamente voten a favor de la vacancia? Yo creo que pondría en tela de juicio la consistencia del voto. Una cosa es votar la admisión de la moción de la vacancia y otra cosa ya es votar la vacancia en sí. Probablemente, lo que yo pensaría anticipadamente es que muchos de los que han votado ahora a favor de la admisión pueden tener más reticencia a votar luego a favor de la vacancia en sí. Y de hecho, esto más bien puede verse en términos duros como parte de la negociación, porque el mensaje que emiten los que votan a favor de la admisión de vacancia es, pues, básicamente, si antes voté en contra y usualmente soy percibido o tengo una relación más fluida con el gobierno, como en el caso de Acción Popular, esto puede estar significando que mis estándares para apoyar al gobierno pueden elevarse y traducirse en negociaciones de respaldo a cambio de X cosas que pueden traducirse en apoyo político, respaldo para obras en regiones. Ahora, comentábamos un caso interesante, que es el caso de Pariona. Pariona es un congresista de Perú Libre que ayer se abstiene y dice que podría votar en contra porque no le están dando lo que él pide para el pueblo huancavelica. Hay una especie de competencia, como diciendo, ¿cómo? ¿Le están dando cosas a los de Acción Popular y no me están dando a mí? Ah, pues ahora yo voto, podría votar,
podría votar incluso por la vacancia. Es decir, una desnaturalización completa de la institución de la vacancia, ya organizada como una forma de chantaje, ¿no? Pero eso lo hemos escuchado ayer, y no debe ser el único. Sí, de acuerdo. Y de hecho, esto me hizo pensar en la vacancia contra PPK en el último momento, antes de que se sepan la existencia de los audios, de los videos, antes de que detonara todo, salió una nota periodística en un portal que decía algo así como: un tal congresista llamado Mamani dice que aún no ha decidido su voto y que está en evaluación. Semana después todo encajaba perfectamente, porque ese era un mensaje dirigido directamente hacia el ejecutivo para evidenciar la disposición de sentarse a negociar, como luego se descubrió también en los Kenji videos, una negociación bastante subterfugia. Los mensajes de Pariona y de otros congresistas que seguramente van a aparecer durante esta semana, evaluando su voto, pidiendo todavía poner en cuestión si se vota a favor de la vacancia o no, van a ir dirigidos en esa línea. Y de hecho lo que me parece es que la figura de la vacancia entonces puede estar siendo utilizada también para negociaciones directas para buscar lealtades personales antes que lealtades partidarias. Ya no se negocia con el partido y con la cabeza del partido, políticas en general que incorporen visiones distintas de partidos de centro, de partidos de centro-izquierda. No, se negocia con individuos, intereses particulares para obras en regiones, mayor presupuesto del Ejecutivo a tal proyecto de interés del congresista, y eso lo que hace es casi convertir a los congresistas en gestores públicos, como lo que hemos visto también el último fin de semana en los reportajes dominicales. Así es. Y ahora, ¿qué tanto daño puede hacer Bruno Pacheco? Y me explico. Cuando hemos visto el caso de Vizcarra, en 2020, hubo también un increchendo, ¿no? Una primera moción que se admite a trámite, se vota, y cuando se vota tiene menos votos que la admisión a trámite, por el caso de Richard Swing. Y en la segunda moción ya se descarta el caso de Richard Swing. Es evidente que a los que estaban detrás de esto les comienza a parecer más que evidente que no van a poder conmover a la opinión pública por el caso de Richard Swing, y sale adelante las coimas de Moquegua. Si de aquí al 28, porque son 2 semanas, surge un equivalente a las coimas de Moquegua, ¿esto puede traerse abajo a Pedro Castillo? Sí, me parece que en el caso de los casos, en los procesos de vacancia, han habido detonantes éticos, morales, que tienen que ver con denuncias de corrupción, con audios, o algún evento impactante que cambie la trayectoria esperada, que son los determinantes. Y en este momento, Pedro Castillo todavía no tiene esos determinantes para generar, digamos, coaliciones vacadoras bastante seguras. Lo que tiene es el interés principal de varios grupos que ya han demostrado que no van a cambiar su postura por intentar vacarlo. Pero la vacancia en este caso ya no depende tanto de ellos, sino de la capacidad que tengan para incorporar a otros grupos políticos. Y en este sentido a mí me parece, por ejemplo, interesante que cuando salió lo de Bruno Pacheco y cuando el tema estaba, digamos, hace 2 semanas atrás, muchísimo más intenso de lo que está ahora, la congresista Ruth Luque mostró su predisposición a evaluar la figura de una destitución presidencial, ya sea a través de denuncia constitucional o vacancia incluso. Y ahora ya no lo menciona. Y más bien las fuerzas de los otros grupos políticos de izquierda o centro-izquierda han retrocedido. A excepción de Málaga, en el Partido Morado, parece que todavía la vacancia no cala en niveles de indignación, ya sea por las denuncias de corrupción o por los eventos que se nombren en la prensa. Aún no cala lo suficiente como para tener detonantes que hagan muchísimo más rápido el proceso. Con el caso de Vizcarra fue así, porque al final las declaraciones de Swing, los audios y la intención de la secretaria de ser colaborador eficaz, todo eso combinó rápidamente el interés de algunos y se utilizó como justificación para el voto. En este caso todavía lo veo difícil. Me parece que el escenario de la vacancia está un poco más complicado que el de Vizcarra.
Claro, lo que justificó el voto fueron las coimas en Moquegua o las presuntas, que hasta ahora no se investigan, dicho sea de paso, ¿no? Pero eso fue lo que justificó el voto y hoy tendría que haber algo así. El asunto es que, claro, todas las denuncias son graves, pero volvemos al tema que es el tema esencial en la institución de vacancia, que es no basta con tener 87 votos y no basta que el presidente haya cometido un delito, porque los delitos cometidos por el presidente no se acusan durante su mandato por disposición de la Constitución. Entonces volvemos al mismo problema que había en el 2020. Y eso puede generar una reacción adversa nuevamente al Congreso. Yo no sé si el Congreso ha calculado bien esa reacción adversa popular contra el Congreso. Sí, yo creo que no está dentro de los cálculos de la intención de los que impulsan la vacancia buscar legitimidad popular primero para luego justificar acciones como abrir el proceso de vacancia al presidente, sino lo contrario. Es más, lo que hace anticipar primero la acción de emitir la admisión de vacancia es posicionar en agenda el tema de la vacancia del presidente y comenzar a disparar las municiones desde la prensa para que el tema se posicione en agenda y de un grupo y otro busquen justificación para hacerlo o no hacerlo. Y en este caso sí, digamos, la opinión pública está más dividida. En las últimas encuestas se ha mostrado que si bien existe un rechazo alto de aprobación presidencial, es muchísimo menor la aprobación a la vacancia del presidente. Aún cuando tenga niveles significativos de gente que busque vacar al presidente, estos no se traducen tampoco en movilizaciones populares, como las que ocurrieron con PPK o como, digamos, movimientos que usualmente surgen y que en este caso no se están activando porque no logran detonar, digamos, espasmos de indignación ciudadana. Y yo creo que acá lo peligroso puede ser, uno, o que se normalicen y se eleve más la valla de indignación para actos de corrupción. Puede incluso preverse un escenario en el que todo el entorno presidencial esté, digamos, hasta comprobado de tener un entorno corrupto, pero en cuanto eso no llega al presidente, probablemente las masas no se movilizan. Y por otro lado, los partidos de oposición van a estar buscando en la prensa un aliado para detonar mayores investigaciones que faciliten generar carbón para impulsar el vagón de la vacancia. Me parece que, como todo en el país, las cosas pueden cambiar 2 semanas antes. Y puede ser claro que la intención sea más bien esperar, ahora, justo con las últimas declaraciones y las acciones de la Fiscalía, a que algún evento importante de este tipo genere algún detonador a modo de excusa para impulsar el tema de la vacancia. Y yo no dudo que lo encuentren, o que al menos lo intenten buscar dentro de las últimas acciones de la Fiscalía. Y dentro del allanamiento a la casa de los sobrinos se encuentra algún indicio de vínculo con el presidente, eso se va a tratar de explotar al máximo. Y, claro, y al margen de que tenga o no justificación, o Bruno Pacheco que salga, ¿no?, en una grabación diciéndonos pues detalles así verosímiles de cosas espantosas que han pasado en Palacio de Gobierno. También, o sea, y por eso a mí me llama la atención desde el punto de vista de la oposición, sobre todo de Montoya, que exigía que se viera el tema este viernes, cuando al contrario, o sea, patearlo hasta el 28 da tiempo para que este momento explote, porque actualmente el momento está completamente frío. Con lo que tienen hoy, no lo van a destituir. Y uso la palabra destitución a propósito porque en realidad, claro, están prohibidos de destituir al presidente, pero eso es lo que van a hacer. Entonces, necesitan la excusa, necesitan ahí también la pistola humeante, ¿no? El delito concreto y horroroso. O sea, digamos, para ponerlo en estos términos, si la población hubiera sabido en noviembre que Vizcarra se había vacunado clandestinamente, probablemente nadie salía a protestar. Y después el Congreso usa eso como excusa para justificar su conducta sediciosa. ¿Ok? Pero igual, o sea, tiene que haber algo que sea un agravante
tal que aquellos que saben perfectamente, o sea, Fuerza Popular y Renovación y Avanza País son fraudistas, han estado en la tesis del fraude desde el primer día, han estado en la tesis del recubrimiento del presidente, pero para conseguir ampliar, tiene que haber algo que sea sumamente grave. Eso es lo que no hay todavía. Sí, o también, de un lado u otro funcionan muy bien los incentivos, ¿no? Porque el Congreso tendría más incentivos para lograr al presidente si es que este se muestra confrontacional, si comienza a intentar utilizar la figura de la disolución, cosa que no está en capacidad de hacer, por cierto, Castillo en este momento, pero al menos encuentran justificación en la intención de confrontación. Y Castillo parece que tampoco tiene eso, porque de hecho uno esperaría incluso que alineado sus discursos en campaña o posteriores, los últimos discursos presidenciales hayan ido a atacar algunas figuras de oposición en el Parlamento, y no lo han hecho. De hecho, tampoco lo hizo Torres en su discurso, en su previa al discurso de investidura, y Castillo parece que tampoco lo va a hacer, o al menos creo yo que no lo va a hacer cuando vaya hoy día a declarar al Congreso. Me parece que por el contrario, el Ejecutivo puede pensar que tiene mayor capacidad de control sobre los legisladores a través de estas negociaciones individuales de las que estamos hablando, ¿no? Exactamente, yo también creo lo mismo. O sea, acá la maldita es la prensa, nada más, ¿ah? O sea, el enemigo es la prensa, y eso los une, y también la opinión pública los puede ver mal, entonces no cae mal. Yo creo que esta tarde, iba a adelantar al público, el presidente se va a victimizar, el presidente se va a victimizar por su origen, el presidente va a decir que es inocente, va a culpar a la prensa, y va a decir que hay un pacto de fuerzas oscuras para sacarlo del poder. Y eso va a ser el discurso a las 5 de la tarde. Y si uno piensa todas las opciones que puede tener el presidente, la polarización es una, pero su probabilidad es baja porque no lo ha hecho antes y no ha mostrado indicios de que sea así. De hecho, en su último discurso en provincias en San Martín, se ha mostrado decepcionado de que le sigan poniendo zancadillas. Pero eso no es nada confrontacional contra el Parlamento que te quiere vacar. La otra opción es que se muestre sumiso como lo hizo Torres en su momento cuando desactivó su munición contra la oposición. Pero la tercera opción por la que yo apostaría sería que sea un discurso que combine cosas, que como siempre, y en el estilo del presidente, suelte indirectas de crítica a algunos grupos en algunos momentos de su discurso, y luego solicite la confianza de otros grupos, mande indirectas para sentarse a negociar, a convocar a todas las fuerzas políticas para, no sé, la unidad del país y cosas por el estilo. Pero lo interesante sería pensar si es que el presidente lleva algún mecanismo bajo la manga para generar mayores incentivos o desincentivos. Por ejemplo, un desincentivo grande sería que del propio presidente surja la propuesta de impulsar que si es que se da la vacancia, también se debería llamar a elecciones generales, es decir, entonces también se van todos. Si es que ese tema lo pone el presidente sobre la agenda, o al menos lo impulsa retóricamente, podría generar algún tipo de incremento en la presión política de los parlamentarios. Pero el mayor incentivo definitivamente sigue siendo los incentivos rentistas o los incentivos de apoyo del Ejecutivo a las regiones de los congresistas en particular. Hay que entender que además no es Vizcarra en el último año de gobierno, no es Castillo a 8 meses de gobierno. Y yo digo que todos quieren pensar que se va a presentar y va a decir, ¿qué les parece si hacemos nuevas elecciones y nos vamos todos? Pero no creo que Castillo haga eso. No lo va a hacer. No. Ni va a renunciar, por más que se lo haya pedido. No lo va a hacer porque traicionaría todo lo que es él. No va a renunciar. La verdad es que no veo por dónde vaya a renunciar el presidente Castillo. Pero ahí surge justamente la pregunta acerca de entonces por qué quiso solicitar al Congreso asistir al Parlamento. Y lo que uno pensaría es que hay un cambio, al menos se puede notar que hay un cambio de discurso, de presentación del Ejecutivo frente al Legislativo y a la población en general. El presidente lo que está haciendo al ir al Congreso, me parece, no sé qué tienes tú, es reforzar su imagen frente a la población. Probablemente lo único que vayamos a escuchar sea un mensaje al estilo 28 de julio, en el que la contraparte, el interlocutor más bien
emotivo para presentarse como eso que tú mismo llamas como una víctima de las circunstancias, que tiene la mejor intención del mundo para hacer las mejores cosas, pero que no dice nada más sustancial que eso. Vamos a ver, hay apuestas para esta tarde, vamos a ver qué pasa, pero sí, es una, digamos, una salida original, ¿no? Nadie esperaba que el presidente quisiera hablarle al país a través del Congreso. Si quiere hablar al país, tiene un módulo de comunicaciones del Palacio de Gobierno y en cualquier minuto se prende y nos habla, ¿no? Que lo haga en el Congreso, en un mensaje dirigido al Congreso, yo creo que tiene que traer algo para el Congreso. Y probablemente sea una actitud de, te voy a dar todo lo que quieres, no te preocupes. Cuando un presidente dice, trabajemos juntos, agárrense, porque ya saben qué quiere decir. Muy bien. Bueno, Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Abel, no sé si hay alguna pregunta del público. Sí, Rosa María, ¿qué pasó? ¿Qué crees que haya pasado con el Partido Morado, Fernando? Porque han votado divididos, ¿no? Ed Málaga en contra y Flor Pablo y Susel a favor. Sí, bueno, el Partido Morado, dentro de sus diferencias puede avistarse ya que Málaga también había mostrado posturas un poco más críticas contra el gobierno. Me parece que la única justificación es que esto se alinea a lo que Susel Paredes ya había mencionado antes, que era que no se podía utilizar la vacancia tan discrecionalmente como el Parlamento la pretendía utilizar, y que su opción, al menos la de ella, era cambiar las figuras constitucionales para que se adapten mejor a una figura de impeachment o destitución vía proceso constitucional al presidente, y esto puede estar alineado a ello. Y lo otro es que tampoco se sientan muy motivados de votar por una moción propuesta por la oposición de la que ellos no se sienten parte. Puede ser incluso un factor identitario ahí de no... Se dedican a insultarlos el día entero. Ayer Susel Paredes pedía un poco de respeto, ¿no? Y no le faltaba razón, ¿no? Los acusan de todos los males del universo, son 3, ni siquiera tienen un grupo político, y tienen mucha presencia mediática, porque las cosas que dicen son más o menos sensatas. O sea, lo que ha dicho Susel Paredes es, sí, perfecto, el presidente tiene que irse, pero tiene que irse por la vía constitucional. Modifiquemos el 117, ya por último, lo derogas, se procesa al presidente por delito común y seguimos un camino constitucional. Porque además viene ahí el problema más grave, Fernando, a la larga, ¿no? Que es, ¿y después qué? ¿Y después qué? O sea, ya, sacas a este señor, perfecto, ya, ¿y después qué? ¿Y después de Dina Boluarte qué? Elecciones generales para elegir a quién, a qué. Es un salto al vacío todo esto. Entonces, sí, hay la posibilidad de tomar más tiempo, sí, porque va a tomar más tiempo, y hacer un proceso constitucional más ordenado, con una reforma política ordenada que te genere un resultado diferente. Pero pues, con las mismas reglas vamos a tener el mismo resultado, ¿eh? Polarizado completamente. Solo creo que con respecto a divisiones, lo que más me llama la atención es la división de Somos Perú, incluso más que la del Partido Morado, porque Somos Perú había tenido una votación dividida en la admisión de la confianza al gabinete Torres. Y me parece que Alcaraz y Azurín, si no me equivoco, habían votado en contra de la confianza a Torres, y ahora votaron a favor de la vacancia, de la admisión de la vacancia, a los que en esta última votación también se sumó Gerí Saavedra. Entonces, digamos que el gobierno parece estar teniendo en la cuerda floja de aliados a Somos Perú, y no sé si es que esto es más una intención de mostrarse como necesarios y en condiciones de ser con los que te tienes que sentar a negociar, y es un llamado de atención para que el Ejecutivo regrese su interés a Somos Perú, o realmente ya perdió al menos 2 votos de Somos Perú y esto puede seguir escalando. Me parece que a diferencia de las otras votaciones, las votaciones de la vacancia sí son, ya no tienen vuelta atrás. Es decir, los que se muestran en oposición en un momento difícilmente van a regresar posteriormente su voto
a respaldo del Ejecutivo. Y mientras más votos pierda el Ejecutivo, son votos sin retorno. Y eso puede preocuparle quizás no ahora al presidente, pero sí para dentro de 6 meses o más, de acuerdo a lo que muchos proyectan que durará su gobierno. Así es. Bueno, Fernando, estaremos atentos a lo que pase hoy, a los cuadros que ustedes producen, que son muy interesantes. Yo lo compartí ayer en Twitter. Ahí pueden ver ustedes los cambios de votos en las fuerzas políticas entre la moción de diciembre del año pasado y la moción de marzo, y cómo el comportamiento del Congreso en esta materia, por lo menos en admisión de mociones de vacancia, cambia con el tiempo. Muy bien, Fernando, gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Rosa María. Abel, encantado. Y bueno, Abel, nos tenemos que despedir, me despido temprano, tengo que atender varias llamadas urgentes, como ustedes comprenderán, y nada, mañana vamos a seguir con ustedes de todas maneras cubriendo toda la información. Abel, he perdido tu micrófono, no estoy escuchándote. Aníbal Torres acaba de tuitear, dice, la basofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelin Lop-L, nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones. Bueno, ahí está. Tenía que dar, pero la información la ha dado no la basofia, sino la señora Karelin López, así que habría que ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al señor, no? Si el señor primer ministro la incluye a ella dentro de la basofia golpista, porque de repente es así, no lo sabemos. Muy bien. Bueno, tengo que Rosa María. Como usted sabe, Sí. mañana van a haber muchos homenajes a Bernardo Roca Rey, estoy segura que sí, un gran defensor de la libertad de prensa, y vamos a seguir hablando de él y de la obra que ha dejado desde el comercio y desde otras trincheras también. Y mil disculpas, pero qué linda foto, Abel. Me impresionó mucho la noticia, aunque conocía perfectamente su estado de salud, y siempre impresiona que estas cosas pasen, aun cuando todos somos mortales y todos sabemos que tarde o temprano van a pasar. Muy Así es, bien. Rosa María. Nos despedimos con esta fotografía y nos vemos nuevamente el día de mañana. Así es, nuestra oración por Bernardo Roca Rey, que en paz descanse. Nos reencontramos mañana. Un abrazo, Rosa María. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.